Hola, buenos días a todos. Os quiero dar la bienvenida desde TUSUP Academy a esta webinar que hemos organizado hoy en torno a la captura de carbono en Europa, donde vamos a poder ver las tecnologías, regulación y oportunidades profesionales. ¿Vale? Antes de entrar a presentaros a nuestros ponentes, y os quiero destacar ciertos temas administrativos en referencia a la webinar. Comentaros que a lo largo de la webinar podéis ir haciendo preguntas en un chat que tenéis a disposición en vuestra pantalla en vuestro lado izquierdo. A lo largo de la webinar podéis ir poniendo aquí las preguntas que consideréis pertinentes y las iremos contestando o sobre la marcha o bien al final, porque dejaremos 10 minutitos mínimo para establecer un poco de debate y resolver todas las preguntas que se os vayan ocurriendo. Luego comentaros también que cuando se cierre la webinar, se cierre la aplicación de la webinar, os aparecerá en pantalla una encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante que la podáis contestar porque eso nos ayuda a seguir mejorando. Y por último, también comentaros que pasadas 24 horas recibiréis un mail donde tendréis un link para poder acceder a la webinar si la queréis ver con más detalle, porque como veis, pues bueno, se graba y podéis tener acceso a todo el contenido. Dicho esto, sí que me gustaría presentaros a los ponentes. Nuestros ponentes de hoy van a ser Javier Pollos, socio fundador de Atlanti, consultoría e ingeniería especializada en hidrógeno, captura de carbono y producción de combustibles sintéticos. Le acompaña en la ponencia Gabriel Padín, ingeniero químico, responsable en hidrógeno, captura de carbono, también profesional que trabaja en Atlanti, y ambos también son colaboradores con TUSUP Academy, siendo tutores de los cursos de experto de hidrógeno verde y captura de carbono. Entonces, también comentaros que a lo largo de la webinar también vamos a contar con la presencia de Carlos Zeigel, profesional con una larga trayectoria en lo que es la descarbonización industrial, y también seguramente vamos a poder contar con alguna intervención suya por su parte. Dicho esto, pues ya paso la palabra a nuestros ponentes para que empiecen con la webinar. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias, María Ángeles. Nada, en primer lugar, hago yo ya la presentación de la empresa y también de Javier y de mí. Gracias por la introducción. Voy a pasar ya también la diapositiva para que nos entienda mejor la audiencia quiénes somos, ¿vale? En mi caso soy Gabriel Padín y junto con Javier, que es uno de los fundadores de la empresa, pues trabajamos en Atlanti, ¿vale? En Atlanti, como podéis ver en pantalla, somos una consultoría de ingeniería, es decir, no es que únicamente nos dediquemos a temas de la formación y demás, sino que la formación simplemente es una de las ramas que sale de nuestra actividad profesional y diaria, ¿no? Estamos especializados en hidrógeno renovable y, bueno, por las dificultades que ha tenido al inicio en su despliegue y sus características, hemos ido evolucionando también a captura de carbono y combustibles sintéticos. Aquí podéis ver más o menos la experiencia que tenemos, más de 3 gigas de electrólisis, más de 1 millón de toneladas de CO2 capturadas, esto en estudios de ingeniería y demás, y también más de 700.000 toneladas de combustibles sintéticos. Entonces, la idea es simplemente que veáis que somos una consultoría de ingeniería que, pese a tener 4 o 5 años de experiencia, pues al final es todo en este sector nuevo, ¿no? En la captura y la producción de combustibles renovables asociados siempre a hidrógeno renovable. En mi caso, me dedico más a la parte de desarrollo de proyectos, desde la originación, es decir, la primera idea, trasladarla al papel, hasta pues cuando ya tenemos toda la información de consumos eléctricos, consumos de agua y demás necesarios para poder pedir esas licencias de terreno, tramitación de energía eléctrica y suministro de otros insumos para las plantas. Te dejo ahora, Javi, si quieres presentarte a ti mismo. Sí, yo creo que has hecho una buena presentación. Mi nombre es Javier Pollos, soy uno de los fundadores de la empresa Atlanti y, como ha dicho Gabri, bueno, nos dedicamos principalmente al hidrógeno, a la captura de CO2 y a los combustibles sintéticos.
que están muy relacionados entre ellos, porque los combustibles sintéticos, metanol, el metanol, el combustible de aviación, el famoso SAF, que habréis oído hablar, se crean a partir de CO2 y H2. A través de una serie de reacciones y una serie de operaciones se crean estos combustibles, pero todos parten de carbono e hidrógeno. Experiencia de 5 años en este sector y con ganas de transmitir cualquier pregunta que tengáis acerca de este mundo que tanto nos apasiona, ya sea en este webinar o ya sea a través de correos, LinkedIn, etcétera. Encantados de estar ahí. Perfecto, pues siguiendo con eso ya entramos un poco más en materia de lo que vamos a ir tratando hoy, ¿vale? Es decir, el objetivo que tenemos con este webinar, más allá de que mencionáramos algunos aspectos técnicos, por supuesto, pero la idea va a ser que comprendáis, si estáis aquí, ¿no? Ya tendréis alguna idea, pero que comprendáis la importancia de la captura, porque muchas veces sí que se le da quizás más bombo, más interés o más foco al hidrógeno renovable, pero la captura de carbono es igual de necesaria, ¿no? No solo para los sectores difíciles de abatir, sino también para tener una fuente de carbono alternativa que nos permita tener esos combustibles sintéticos, ¿no? Sin carbono no tendríamos esa disponibilidad de materia prima. Entonces, intentaremos exponer por qué es una tecnología fundamental y estratégica en la descarbonización. Enseñaremos más o menos las principales tecnologías, simplemente mencionándolas, ¿vale? Y luego, como bien ha dicho Javi, en el propio curso que tenemos con TÜV SÜD sí que entramos muchísimo en detalle, incluso tendréis nuestros datos de contacto, nos podréis escribir si lo veis necesario para explicaros un poco más en detalle. Luego también ver por qué la captura tiene sentido y cada vez tendrá más sentido, es decir, al final es una tecnología que ya no solo por la necesidad de descarbonización, sino por el marco regulatorio actual, tanto europeo como internacional, va a tener cierto driver, ¿no? Cierto momento hacia su despliegue, porque es totalmente necesaria y veremos algún ejemplo de objetivos climáticos europeos que así lo certifican. Por otro lado, lo que suele pasar es que tanto con el hidrógeno como con la captura nosotros nos hemos dado cuenta de que cuando lo comentamos en foros, a empresas, a clientes, muchas veces lo que pasa es que se creen que no hay proyectos instalados o no hay proyectos en operación o incluso en construcción, y es todo lo contrario, es decir, llevamos décadas ya de experiencia de plantas de captura, aunque no parezcan realidad, porque sobre todo están en el continente bien asiático, bien estadounidense. Entonces, digamos que como nos quedan lejos no lo vemos familiar, pero veremos cómo hay proyectos en vigor, proyectos operativos y las características que tienen, incluso algunos en España, ¿vale? Luego, obviamente, veremos cómo de esta necesidad, ¿no? Sale la necesidad orgánica de, digamos, desarrollar perfiles profesionales que cumplan la necesidad de desplegar estas tecnologías. Es decir, qué perfiles se van a necesitar en el contexto de descarbonización y cuáles van a ser los puestos de trabajo y las necesidades educativas y formativas que puedan cubrir este vacío de perfiles en la cadena de valor. Y nada, simplemente también recalcar y recalcaremos por qué este tipo de formaciones especializadas de las manos de expertos como podría ser nuestra empresa, ¿no? Es fundamental, porque al final tened en cuenta que siempre que vamos a entrar en un sector nuevo, entre comillas, porque ya digo que tiene bastante experiencia a nivel mundial, pues es necesario tener, digamos, esas experiencias que ya hemos vivido, ¿no? que hemos tenido ya problemas operacionales de desarrollar estos proyectos, porque es a lo que nos dedicamos. Entonces, siempre es un plus, ¿no? Que alguien te cuente qué problemas, qué errores han hecho ya en el pasado para que los puedas evitar tú en tu camino profesional y en el desarrollo de este tipo de proyectos. Y ya sin más demora, entramos ya en lo que sería el webinar en sí. Yo quería empezar, Gabri, antes de empezar, decir una frase que es la captura del dióxido de carbono es algo que ya está en marcha, como tú has dicho, y no solo desde el punto de vista medioambiental, que por supuesto reducir las emisiones es una necesidad para bajar el efecto invernadero que todos ya conocemos, sino que también ahora mismo ya es una necesidad casi económica, ¿no? Las papeleras, las cementeras y otras empresas que emiten cientos de miles de toneladas, o sea, no millones de toneladas de CO2 al año en sus chimeneas, lo que hasta ahora mismo era un dolor de cabeza porque la Unión Europea iba a penalizarles y les va a penalizar con impuestos y con gravámenes, a partir de ahora será una materia prima que servirá
para poder generar nuevos componentes, nuevos combustibles. Entonces, ahora mismo hay una carrera de casi un sprint de todas estas fábricas, de todas estas empresas, en sacar valor a todo ese dinero que están echando por las chimeneas. Son millones de euros lo que están echando por las chimeneas, que si se captura y se utiliza, puede suponer un gran beneficio para este tipo de industrias, como veremos a continuación. Justo. Eso es muy importante, Javi. Y ya vinculándolo con esto, para hacerlo también más dinámico y participativo, bueno, sabéis que tenéis ahí una caja para ir dejando vuestras preguntas, entonces nosotros también iremos lanzando alguna pregunta al aire para que estéis, digamos, más una conversación un poco más directa, ¿no? Entonces, en línea con eso, lo que estamos viendo en pantalla ahora sería qué es el dióxido de carbono, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que es la principal causa del cambio climático, ¿no? Según informes como el del IPCC. Entonces, aquí la clave está en entender que es la principal causa del cambio climático, pero como bien dice Javi, también es no solo un problema, sino que lo podemos convertir en una solución siempre que lo capturemos y no lo dejemos ir a la atmósfera, ¿no? ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Bueno, aquí podemos ver las diferentes propiedades que tiene. Es mucho más denso, por ejemplo, que el hidrógeno, por eso se puede licuar mucho más fácil. Entonces, en su manejo, transporte y demás, es una molécula que ya se transporta licuada. Hay camiones por carretera, por ejemplo, para las fábricas de Coca-Cola y demás, al final llega licuado en esos camiones cisterna de unas 26-30 toneladas de capacidad y llega a esas condiciones, ¿no? Unos menos 20 grados suele estar y unos 20 bar de presión. Ahora, yo os pregunto, ¿todo el CO2 es igual? Esto ya es una pregunta que os suelto al aire. Y la respuesta es que no. Aquí lo que es importante entender es que no todo el CO2 es el mismo, atendiendo sobre todo a su origen. ¿Por qué decimos esto? Porque, lo ha dicho Javi, vamos a necesitar CO2 para producir combustibles sintéticos, pero sobre todo lo que nos va a interesar es ese CO2 biogénico, que sea un origen biogénico, que es el considerado renovable. ¿Por qué? Por la intensidad de emisiones. Lo comentaremos más adelante, pero a objetos de descarbonización es mucho mejor, obviamente, producir un combustible sintético, un compuesto a partir de CO2 de origen biogénico, porque se considera que tiene una menor intensidad de carbono que un CO2 generado, por ejemplo, en un reformador de gas natural o por la quema de un combustible fósil. Eso simplemente es una pincelada que es muy importante, puede parecer algo, un baladí o algo de menor relevancia, pero cuando hacemos un desarrollo de un proyecto asociado, por ejemplo, a una planta de producción de queroseno sintético para aviación o de metanol para transporte marítimo, esa huella del CO2 impacta mucho, por lo que veremos posteriormente, ¿vale?, de tema de regulación y de producción de combustibles de baja intensidad de carbono, ¿vale?, que es lo que afecta a la reducción de emisiones. Básicamente la molécula es la misma, CO2, químicamente hablando no hay diferencia entre una cisterna u otra, la única diferencia es que esa molécula no tiene ningún sentido si no tiene un papelito al lado que diga la huella de carbono, el certificado de huella de carbono. Y eso lo va a cambiar todo a la hora del propio valor de ese gas. Lo cambia todo completamente. Justo. La idea es esa, es la misma molécula, seguro, pero hay que tener en cuenta que aquí, en este tipo de proyectos, ya no solo nos fijamos en la estructura química, por así decirlo, sino que nos interesa mucho qué lleva consigo esa estructura química, qué intensidad de carbono, ¿no? Porque al final, para capturarlo, más allá de su propio origen, necesitaremos energía y demás, que también tendrá que tener un aporte renovable, si no, no vamos a llegar a esa descarbonización necesaria, ¿vale? Ahora mismo, lo que vemos en pantalla sería el contexto actual, es decir, ¿por qué nos estamos centrando ahora en la captura de carbono? Fácil, es decir, tenemos un problema, que es que el crecimiento socioeconómico a lo largo de las últimas décadas, desde la revolución industrial, ha estado ligado principalmente a uso y quema de combustibles fósiles. Todo lo que vemos a nuestro alrededor probablemente acabe teniendo plásticos o derivados de plásticos o derivados del petróleo. En nuestra vida diaria nos movemos y consumimos, en el mejor de los casos, algún autobús a gas natural que tiene menos intensidad de carbono, pero al final siempre nos estamos moviendo dependiendo de petróleo, de diésel, de gasolina, de gas natural, y son compuestos que al final están derivados todos de materias primas fósiles. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues desvincular esta generación de energía, este crecimiento socioeconómico del uso de combustibles fósiles. ¿Y cómo se puede hacer? Pues por un lado podemos reducir la intensidad de emisiones utilizando alternativas renovables, o si hay esos procesos que decimos difíciles de abatir, donde la descarbonización no es tan sencilla, por ejemplo, mediante la electrificación, que es la principal alternativa, pues podemos
en esa chimenea que se está emitiendo el CO2, pues capturarlo, ¿no? Por eso la captura permite cubrir cierto vacío en ciertos sectores. En este sector, en este ámbito, ¿cuál es el principal contribuyente a las emisiones? Obviamente es el sector de la energía. Energía eléctrica, calorífica, emite muchísima cantidad de CO2. Vemos que más de la mitad es derivado de la actividad de generar energía, ¿vale? Al final necesitamos todos energías en nuestras casas para movernos y demás, entonces por eso es el principal foco de la emisión de CO2. Y la solución es eso que ya os he adelantado, es decir, capturar y usar o almacenar el CO2. Esto es muy importante. Es muy importante entender que son dos cadenas de valor distintas, aunque se puedan acoplar entre sí. Es decir, nosotros para elaborar esta solución tendríamos que atajar el problema del CO2 de dos maneras. O bien buscarle un uso a ese CO2 para no emitirlo a la atmósfera, o la otra opción, que suele ser la más interesante cuando ese CO2 es fósil, ¿vale?, de origen fósil, es almacenarlo. ¿Por qué? Porque cuando estamos utilizando el CO2 para producir un combustible sintético y demás, nos interesa que tenga la menor huella de carbono posible, porque ese combustible al final se acabará quemando, entonces en el ciclo nos va a implicar ciertas emisiones igualmente, entonces nos interesa que eso sea de origen biogénico. Sin embargo, si lo vamos a llevar a almacenamiento permanente, que es la otra alternativa, como podemos ver aquí en el diagrama, eso, ¿a dónde va a ir? Pues va a ir a una cavidad salina subterránea, va a ir a una cavidad en alta mar, incluso puede estar en tierra, pero a muchísima profundidad, entonces se va a quedar almacenada de forma permanente, no se va a volver a emitir. Por eso, esa salida, el almacenamiento, principalmente se deberá contemplar para las emisiones fósiles. De igual forma, el almacenamiento es una alternativa también interesante para el caso del biogénico, en caso de que sea necesario almacenarlo por grandes periodos de tiempo. Sin embargo, así, a grosso modo, lo que os decimos es que el biogénico sí o sí, 100% nos va a interesar utilizarlo, y luego el almacenamiento principalmente se contempla para esos casos en los que el CO2 sea fósil. Es decir, tenemos un reformador de gas natural que queremos reducir su intensidad de carbono, pues ese CO2 fósil sí que interesaría más introducirlo en un almacenamiento permanente para no aumentarlo su concentración en la atmósfera, ¿vale? Y aquí una pregunta que os hago es si vosotros creéis que ya hay algún proyecto vigente que haga el almacenamiento del CO2 o que lo utilice en alguna forma similar, ¿no? Es decir, que tengamos una instalación industrial que genere CO2 biogénico o fósil y lo inyecte en alguna cavidad en alta mar o alguna formación salina o subterránea. Esto os lo dejo para que lo vayáis madurando durante la clase y podemos resolverlo al final, y también así os damos pie a que vayáis generando alguna pregunta y no sea solo un monólogo esto. Entrando ya al marco regulatorio europeo y también un poco internacional, ¿no? Es decir, aquí lo que estamos viendo es, por supuesto, un foco y cada vez un mayor interés en el despliegue de las tecnologías de captura, por lo que decíamos. Está muy bien plantear el uso del hidrógeno y de combustibles sintéticos, pero obviamente esto va a tener que venir ligado de captura de carbono. No solo para suministrar esa fuente de CO2 que decía Javier al inicio de la clase, sino para también cubrir ese gap que mencionaba yo antes de las actividades que no se pueden descarbonizar fácilmente, pues incorporar estas tecnologías de captura en la chimenea, en los focos de emisión de CO2 y poder reducir esa intensidad de carbono de la actividad. Entre las principales características que vemos en el marco regulatorio europeo, lo principal va a ser los mercados de carbono. No sé si estáis familiarizados con el sistema ETS. Principalmente lo que viene a hacer estos mercados de carbono es que las empresas que emitan CO2 fósil van a tener que pagar por esas emisiones, y por eso es que Javier antes ha adelantado que empieza a ser incluso más barato capturar el CO2, y luego tendremos una gráfica que lo respalda, ¿vale?, que digamos, emitirlo a la atmósfera. ¿Por qué? Porque obviamente las diferentes iniciativas internacionales de descarbonización van a generar marcos regulatorios que impliquen penalizaciones por emitir CO2. ¿Esto qué lleva? Que cada tonelada que una empresa emita de CO2 fósil va a tener un cierto precio asociado. Actualmente se mueve entre los 80 a 100 euros la tonelada, pero se espera que llegue a 200, 300 euros la tonelada
y os podemos adelantar ya que muchas tecnologías de captura, incluso a muy bajas concentraciones de CO2, lo permiten capturar a menor coste. Entonces, eso al final va a ser ya no solo una motivación ambiental, sino una motivación económica, que cuando vamos al bolsillo es cuando normalmente también se genera el mayor interés por este tipo de tecnologías, ¿no? Estas tecnologías más innovadoras, pues al final veremos cómo va a haber ese punto de break-even cuando se llegue a precios de tonelada de carbono de 150, 200 euros la tonelada y las empresas vean claramente que hay una motivación para aplicar esa reducción de emisiones. Sí, ¿Y cómo aquí vamos por complementar, Sí, perdón, por favor, Javi, sí. por complementar un poco lo que has dicho, claro, aquí la Unión Europea tiene un problema, ¿no? Y es que, vale, ponemos penalizaciones graduales a las empresas que emiten CO2, poco a poco, a cada año, van a tener que pagar por más cantidades de CO2 que emiten, es decir, al principio solo un 3% de las emisiones, luego un 5% de sus emisiones, así hasta llegar al 100%, pero a la vez las empresas europeas piensan, pues si me penalizas, me voy al extranjero, y Europa no quiere perder competitividad. Y por eso hay un nuevo mecanismo que se llama CBAM, que precisamente está para frenar esto, ¿no? Un impuesto a las materias primas y a los materiales y equipos que se compren de la Unión Europea, que vengan de fuera, que según la huella de carbono que tengan esos equipos que vengan de fuera, esas materias, también pagarán impuestos. ¿Por qué? Porque si una cementera aquí en Europa tiene que pagar por sus emisiones y se puede ir a Marruecos o a cualquier país y no pagar por esas emisiones, al final vas a eliminar toda la industria europea. Para evitarlo, si tú produces cemento en Europa, tienes que pagar las emisiones. Si produces cemento fuera de Europa, a no ser que demuestres que no has emitido, vas a tener que pagar por las emisiones. La respuesta al final es que hay que pagar de todas formas o capturar. Justo, esto es muy importante lo que ha dicho Javi. El CBAM, por sus siglas en inglés, que es Carbon Border Adjustment Mechanism, es decir, mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que lo que hace es que sea más justo, porque estamos viendo cómo en muchas de estas tecnologías de descarbonización y de reducción de emisiones necesitamos tener la misma vara de medir para todo, porque si la industria europea, por ejemplo, está teniendo unas restricciones medioambientales que no tienen en otras partes del mundo, obviamente va a tener un premium los productos europeos frente a los demás, y los compradores obviamente van a decir, ¿por qué voy a pagar yo más por este producto si puedo tener otro que al no tener tantas restricciones ambientales me sale más barato? Pues este tipo de mecanismos y de iniciativas son fundamentales. ¿Por qué? Porque permiten, digamos, poner todo sobre la misma base de comparación, porque no podemos comparar peras con manzanas. Y lo que permite es eso, simplemente que los productos que vengan desde fuera, pues oye, corregimos por esa intensidad de carbono y al final se acaba también haciendo una comparación más justa y un mercado más justo, ¿no? Y luego, pues que al final ya no solo es tema de iniciativas y de poner, digamos, las cosas en la misma balanza y con la misma vara de medir, sino que también es fundamental la financiación como todo, ¿no? Lo estamos viendo en el hidrógeno con iniciativas como Cadena de Valor y Pioneros en España. También necesitamos iniciativas europeas que ayuden a generar pues, interés en las tecnologías y faciliten el desarrollo de proyectos, porque todos estos proyectos al final tienen una gran inversión de capital. Y por eso también las ayudas son fundamentales, ¿no? Para que las empresas se animen y tengan cierto respaldo, que no tengan que hacer frente a una inversión tan grande ellos solos, sino que vean respaldo gubernamental. Y en ese ámbito pues tenemos las diferentes iniciativas que vemos en pantalla, sobre todo el REPowerEU, ¿vale? Que es donde de verdad se empezó a poner más énfasis, aparte del Pacto Verde y el Acuerdo de París, en las tecnologías renovables y de reducción de emisiones, y sobre todo con respecto a la captura, que lo vemos aquí en pantalla, el Net Zero Industry Act, ¿vale? Aquí básicamente ya se puso digamos en un mapa de tecnologías, las principales tecnologías que van a ayudar a conseguir ser neutros en emisiones y que van a ser consideradas como tecnologías clave en el futuro, y vemos cómo entre las 8 que vemos en pantalla está obviamente la captura de carbono, frente también a las bombas de calor y demás, porque aquí nosotros estamos centrándonos hoy en captura de carbono, pero también otra de las alternativas para reducir las emisiones es, por ejemplo, ser más eficientes. Por eso también está el uso de bombas de calor y demás. Y también, como vemos en pantalla, estas iniciativas son las que han llevado a generar un marco regulatorio europeo y global que nos llevan a tener objetivos ambiciosos de captura de carbono
que vemos que llegan a ser de unas 1.000 millones de toneladas en 2030. Esto es una barbaridad, ¿vale? Es una barbaridad de toneladas de CO2 capturadas. Actualmente estamos en el rango de unas 200, 300, pero todavía estamos muy, pero que muy lejos de el objetivo marcado. Entonces, esto simplemente de lo que vale es de guía, porque mismo con el hidrógeno en España pasa lo mismo, nos marcamos objetivos muy ambiciosos, estamos muy lejos, pero sí que sirve para que toméis como referencia hacia dónde va el sector y cuál es la tendencia, ¿vale? Porque al final estos números simplemente son de estudios genéricos y no aportan un gran grado de concreción, porque al final estamos en una etapa muy incipiente, ¿no? Pero simplemente que veáis cómo es una inercia y sí que hay este momento, ¿no?, en las tecnologías de captura de carbono, y que va a ser una de las tecnologías fundamentales en el futuro. Y ya hemos hablado cuál es el problema, el CO2, necesitamos capturarlo. Hemos visto también qué marco regulatorio y qué iniciativas y qué respaldo hay de los diferentes países hacia este tipo de sector y de actividades, pero necesitamos saber por qué tiene potencial la captura. Y está relacionado muy estrechamente con lo que mencionábamos de los sectores difíciles de abatir. Estos sectores son esos en los cuales, como siempre, la electrificación es la principal alternativa porque es la más eficiente, ¿vale? Recordad lo que decíamos, también podemos reducir las emisiones siendo más eficientes, pero no se puede electrificar la industria química, no se puede electrificar un avión comercial, porque los pesos de la batería no lo harían viable. Y, obviamente, en el sector marítimo igual, sobre todo para transporte de mercancías y todo. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que necesitamos otras alternativas más similares a las convencionales, y lo mencionaba Javi, esos combustibles sintéticos, el queroseno, el metanol para el sector marítimo, el queroseno para la aviación, o metanol renovable, bien sea para el sector marítimo o para la industria química, porque el metanol, entre otras cosas, es un precursor de los plásticos, ¿vale?, que consumimos hoy en día, y podríamos tener plásticos de baja intensidad de carbono. Lo que vemos aquí en pantalla es simplemente lo que podría ser una cadena de valor del CO2, es decir, vinculado con la electrólisis, veis cómo llega a muchísimos sectores que son todos difíciles de abatir. Entonces, el CO2 y su captura es una pieza fundamental en el contexto actual de descarbonización, porque es lo que permite cubrir ese margen que comentábamos antes, ¿no? Es decir, cubrir todas esas necesidades de descarbonización de las actividades que no pueden electrificarse. Y todo esto, obviamente, siempre poniendo el foco en la intensidad de carbono de ese CO2. Y a mayores de lo que veíamos aquí en pantalla, para profundizar un poco más, ¿no? Estábamos hablando de que sí, nos centramos en el sector marítimo y de aviación porque son, digamos, los más conocidos y los que más en boga están, ¿no? Todos cogemos el coche, el avión y incluso el transporte por mar en muchas ocasiones. Entonces, es lo que suele llamar más la atención de primeras, pero que veáis que el CO2 no solo podría llegar a esos sectores, sino que dentro de la industria química se podría utilizar para muchísimas cosas. Se puede utilizar para la producción de bebidas carbonatadas, como mencionábamos antes, Coca-Cola, pero también en España hay un proyecto que vemos después en las referencias cuando lleguemos a esa parte de la PPT en España, que utiliza ese CO2 para bebidas carbonatadas. Podría utilizarse también para ciclos de refrigeración, como por ejemplo las neveras de las casas y demás, para producir polímeros, como bien comentábamos antes, y también se puede utilizar para construcción, para generar materiales de construcción renovables. Entonces, como veis, ya no solo nos vamos a esos sectores que son los más típicos, sino que puede tener una cadena de valor enorme. Y lo que podéis ver aquí en pantalla, en las imágenes de abajo, entre el centro y la izquierda, es el metanol renovable producido ya en la actualidad, para que veáis que ya hay proyectos de captura y de producción de estos combustibles sintéticos en operación actualmente en la planta de Caso de European Energy en Dinamarca, ¿vale? Siguiendo con el potencial, más allá de los usos y profundizando un poco más en lo que os mencionábamos de qué drivers van a tener estas tecnologías, aquí se puede ver claro, ¿vale? Lo que queremos es que os quede muy claro que los costes de captura que estáis viendo aquí en pantalla, ¿vale?, en la parte de abajo serían los costes estimados de captura en diferentes aplicaciones, y esto simplemente es lo que nos cuesta capturar el CO2 en corrientes de diferente concentración. Como veis, la captura directa del aire, como tiene muy poca concentración, acordaos, estamos en unos 400 ppm partes por millón en el aire atmosférico,
sería la opción más cara, entre unos 200, 300 euros la tonelada de CO2, pero sin embargo en otras actividades, como os podrá sonar el bioetanol, que produce un CO2 bastante puro, más del 90%, pues tenemos costes 10 veces más baratos, o sea, entre 20 y 30 euros la tonelada. ¿A qué nos viene a decir esto? Que si lo comparamos con el sistema de mercado de carbono que comentábamos antes, el ETS, Emissions Trading System, vemos cómo, para la gráfica que vemos en pantalla entre 2022 y 2024, muchos de los casos que vemos abajo de coste de captura es un coste más competitivo que emitirlo a la atmósfera, ¿vale? Entonces, esto es otro de los drivers de la captura, que es lo que hace que esté cada vez ganando más fuerza. Aquí súper importante el tema de la concentración, es lo más importante a la hora de hacer diseñar un sistema, porque, como os podéis imaginar, la captura directa de CO2 del aire es como la panacea, y si en algún momento se consigue capturar CO2 del aire a un precio competitivo, ya daría igual capturarlo a la salida de la chimenea, que si se captura a la salida de la chimenea es única y exclusivamente para que haya más porcentaje de CO2 y por tanto sea más sencillo separar ese CO2 del nitrógeno, el nitrógeno y lo que sea. Entonces, justo. La captura directa al aire es lo que todo el mundo aspira poder hacer de forma barata en algún momento. Y esa es una de las principales motivaciones, porque ya desvincularía, porque una de las características que tiene el CO2 es que, claro, no está disponible esos focos de emisión en cualquier parte del mundo, sino que van a ser siempre en instalaciones puntuales en ciertas ubicaciones geográficas. Sin embargo, cuando se haga competitiva la captura directa del aire, podríamos producir combustibles sintéticos casi en cualquier parte del mundo, siempre que salgan los números y haya agua para producir el hidrógeno, electricidad, etcétera, ¿no? Y Gaby, disculpa, ¿y qué rango de costo de almacenamiento están manejando hoy en día? ¿De almacenamiento? ¿Solo a la parte de almacenamiento, Carlos, o te refieres a captura y almacenamiento? Hay un proyecto en la cementera, ahí tenemos un espacio limitado para almacenamiento, hay que colocar determinado tipo de cilindros, porque realmente hay restricciones de espacio, restricciones paisajistas, y en ese sentido, por ejemplo, en una cementera, que sería una de las industrias más interesantes, donde se usa la captura de carbono, una industria incluso urbana, casi urbana, ¿de qué rango de costo se está considerando para el almacenamiento por tonelada? Claro, hay también una cosa también muy importante, y lo hemos visto en algún proyecto, es que el CO2 ocupa mucho espacio. Nosotros trabajamos con algún cliente en el que tiene cientos de miles de toneladas al año en emisiones de CO2, y el problema que tienen es que no tienen espacio para hacer la captura, porque hay que tirar tuberías de varios metros de diámetro desde la torre, desde la chimenea, hasta una planta donde poder hacer esa separación y, como dices, Carlos, luego almacenarlo, ya sea bien a presión o líquido. No sé si, Claudio, tienes por ahí alguna estimación de precio. Sí, por eso preguntaba si es solo de almacenamiento. El propio almacenamiento va a depender, obviamente, de las magnitudes que manejemos, porque obviamente por coste específico y demás va a ser cada vez más competitivo, pero así a bote pronto te podría decir que podríamos estar entre 40 y 80 euros tonelada por almacenamiento. También depende del tipo de almacenamiento. ¿Te refieres a gran escala o simplemente los tanques que podemos tener de CO2 licuado en sitio? Para una cementera, es decir, sería una escala importante. Vale. Pues ahí nos podríamos ir a que aumente, quizás, no tanto, porque al final es solo inversión de capital. El mayor coste está en la licuefacción posterior para sacar el CO2, licuarlo y demás, pero podríamos estar entre 20, 30, 40 euros. Puedes quedarte con la horquilla entre 20 y 40 para esa fase del almacenaje. La tonelada. Sí. Ok, gracias. Claro, pero aquí también es importante que al final es almacenamiento provisional, es decir, provisional temporal. Al
Al final tú coges el CO2, lo almacenas previo a una fase de liquefacción, transporte o conversión en otro tipo de combustible. Sí, es un almacenamiento intermedio, ¿verdad? Justo. Sí, justo. Veremos algunas imágenes después de este tipo de proyectos, por ejemplo, con Brevik y demás, que sí que se ha aprendido mucho con esas iniciativas. Y sí que, de hecho, nosotros tenemos contactos en IDESA, que fueron los que proporcionaron algunos de los tanques para el proyecto en la terminal de Oigarden, donde reciben el CO2 y luego lo mandan licuado por barco al almacenamiento en alta mar. Y nos comentaban eso, que los tanques en costes de inversión eran bastante carillos, porque también eran muy grandes. Y son verticales. Sí, en ese caso sí, son verticales. Gracias. De hecho, por ejemplo, no, a ti. De hecho, en el curso propio de TUBSUD tenemos esa comparativa de los diferentes almacenamientos y no solo comparamos el coste, sino el espacio, como bien decía Javier, de no solo tener una alternativa vertical, que obviamente es la que menos espacio ocupa, ¿vale? Porque solo es el diámetro, sino que comparábamos cuántos tanques hacen falta si lo hacemos de forma esférica, cuánto espacio ocupa de forma esférica. Obviamente con esferas se ocupa mucho menos, pero tienes el problema de que es mayor coste de instrumentación, tienes que hacer otro tipo de, digamos, de cimentaciones y la complejidad de la construcción es mayor, mucho mayor que un tanque vertical. Entonces, no siempre se acaba justificando el ahorro de espacio con la mayor complejidad de ejecución. Pero es una de las comparativas que hacemos, tanto en coste como incluso para el caso del proyecto de captura que hay en países nórdicos. Entonces, ahí sí que entramos bastante en detalle y lo dejamos bastante desglosado. Perfecto. Y aquí ya por terminar con esta diapositiva, ir ya a la parte más interesante que serían los proyectos y referencias, ¿vale? Aquí es simplemente que veáis el momento que tiene la captura de carbono. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, por ejemplo, está en boga el hidrógeno renovable, pero es muy caro. Todos sabemos eso, actualmente es muy caro porque consume mucha energía, la electricidad es cara y los peajes que tenemos en España de acceso a la red y demás encarecen todavía más esa electricidad. Entonces, eso es lo que nos lleva a que los precios no sean todavía competitivos. ¿Y qué implica esto? Pues que la captura de carbono en muchos sectores servirá como palanca. ¿Palanca en qué sentido? Pues que para la producción de hidrógeno, amoníaco, metanol de bajas emisiones podemos seguir el proceso convencional fósil, pero aplicarle captura de carbono y bajar las emisiones totales. Y esto es lo que se aprecia en esta gráfica que vemos en la parte superior derecha, que la captura va a ser esa tecnología palanca que en el medio plazo sirva para que, mientras no hay un desarrollo de la economía de hidrógeno renovable suficiente, pues podamos tener esa posibilidad, ¿no?, de seguir produciendo hidrógeno bajo en emisiones y seguir pudiendo suministrar a la industria con hidrógeno, ¿no?, bajo en emisiones, pero al ritmo adecuado. Y finalmente, para que veáis qué reducción de emisiones se consigue con estas tecnologías de captura, tenemos esta gráfica de producción de energía eléctrica, que vendría a ser digamos, de casi el 90-95%, incluso a veces mayor, de las tecnologías que no aplican captura con respecto a las que aplican. Vemos cómo en la izquierda tendríamos las tecnologías que no lo aplican, pero cuando aplicamos cae sensiblemente esa intensidad de carbono asociada a las tecnologías de captura aplicada a la generación de energía. Y ya en cuanto a las tecnologías que tenemos, lo hemos comentado antes, no nos vamos a parar mucho. Tenemos CCS, si ese CO2 se va al almacenaje, y por otro lado tendríamos el CCU, que sería la utilización. Simplemente hacer ese hincapié ahí para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, vamos a ver muchas veces CCS, que eso va a ser el CO2 se destina al almacenamiento permanente, y si vemos CCU serían estos proyectos de combustibles sintéticos que mencionábamos antes. Como bien decíamos, obviamente se va a necesitar tener esto bien claro, ¿vale?, para que podamos tener una descarbonización adecuada. Es decir, no solo necesitamos utilizarlo para producir combustibles sintéticos, sino que también necesitamos utilizarlo para almacenamiento. Y entre las tecnologías que tenemos, pues obviamente Carbon Dioxide Removal, esto es la eliminación de carbono, que principalmente es mediante la naturaleza, los bosques y demás. De hecho, estoy seguro de que habéis visto muchas noticias de gente que compra terrenos para sacar beneficio de esa
esos ingresos, esa remuneración por ser sumideros de CO2. Y luego tendríamos ya las tecnologías industriales, que es pre- y postcombustión. Aquí únicamente hace referencia si aplicamos la captura antes de la combustión o después del proceso de combustión, y la oxicombustión. Antes decía Javier que nos interesa producir el CO2 lo más concentrado posible porque así la captura es más económica. Pues la oxicombustión simplemente es, en lugar de introducir aire de combustión en la cámara donde se quema el combustible, se introduce aire enriquecido en oxígeno con más de un 21% de oxígeno o directamente oxígeno puro. ¿Esto qué lleva? Que el CO2 salga mucho más concentrado porque nos eliminamos el nitrógeno y la captura es más competitiva. Y ya con esto nos movemos a los principales proyectos de captura para entrar un poco más en detalle, ¿no? Y después también tener ahí unos 5 minutitos de discusión con vosotros, que irán saliendo ya las preguntas, que he visto que estáis un poco tímidos todavía, así que por favor animaos a preguntaros todo lo que tengáis en mente. Aquí veis cómo os mostramos diferentes niveles y escalas de proyectos a nivel mundial, ¿vale? Veis cómo lo que os decíamos, tenemos más de 2-3 décadas de experiencia en el desarrollo de proyectos de captura bien vinculados a uso, bien vinculados a almacenamiento. ¿Por qué decimos uso o almacenamiento? Pues, por ejemplo, el proyecto Sleipner, ¿vale? Que es un proyecto que está operacional desde antes de los años 2000, se utilizaba para almacenamiento permanente en una formación salina. Sin embargo, hay otros proyectos, sobre todo en Estados Unidos, como puede ser el de CF Industries, pues que lo que hace es, ese CO2 tiene usos actuales en la industria química. No es que se los vayamos a inventar ahora, no es que los vayamos a crear únicamente con la descarbonización. La urea, que es un precursor para producir fertilizantes y demás, necesita amoníaco y CO2. Entonces, en los complejos industriales altamente integrados, por ejemplo, de Estados Unidos, como es este caso, pues hay plantas operacionales que lo que hacen es, ostras, tengo un proyecto industrial que genera hidrógeno y encima en ese reformador genero CO2, si necesito, aparte de amoníaco, una fuente de carbono y ya la estoy generando en el reformador, lo que hace viables a muchas plantas industriales, por no decir a todas, es esa integración, esa alta integración, no solo energética, sino de materias primas. Entonces, como que hay esa sinergia y ese CO2 se va directamente a la planta de amoníaco. Entonces, que os vaya ya sonando y tengáis en cuenta que el caso de capturar CO2 y utilizarlo no es una novedad. O sea, ya se lleva haciendo décadas. Entonces, eso es lo que respalda esta nueva tecnología, entre comillas, y decimos nueva porque se aplicará a nuevos sectores, sobre todo la bioenergía, porque hasta ahora, como podemos ver aquí en pantalla, está principalmente enfocado a proyectos de generación de energía fósil o de refinerías, ¿vale? Como por ejemplo Boundary Dam. Boundary Dam es una planta que hay en Canadá que es centrales de carbón, ¿vale? Es centrales de carbón. No, esta no está en Canadá, perdón, Bueno, sí, esta está en Canadá, perdón. La que está en Estados Unidos es Petranova. Esta planta de Canadá genera energía con carbón, ¿vale? Y capturamos 1 millón de toneladas de CO2. Esto ya es una planta súper grande. O sea, esta planta ocupará entre 20.000, 30.000 metros cuadrados fácilmente. Y luego tenemos otro caso de éxito, ¿vale? Que emplea la tecnología de Mitsubishi para capturar ese CO2, que es Petranova. Y aquí, al igual que en Boundary Dam, se va a almacenamiento. Esto es muy importante también que lo veáis. Como ese CO2 es fósil, actualmente no hay esa motivación de poder utilizarlo en muchos proyectos y lo que se suele hacer es llevarlo a almacenamiento, no solo para no emitirlo, sino porque actualmente el CO2 es uno de los principales fluidos que se utiliza para los pozos petrolíferos. Es decir, cuando ya la extracción de petróleo es muy lenta, el CO2 tiene unas características físicas que lo que hacen es que sirve para ser un agente que favorece la extracción de crudo. Afecta a la viscosidad del crudo y lo que hace es que permite que se bombee más fácilmente la superficie. Y en lo que a nosotros nos respecta y nos interesa más en el ámbito de la descarbonización, sí que tenemos 2 proyectos que destacan sobre todos los que estamos viendo ahora en pantalla, que sería el de Brevik, que ya hemos comentado antes y que vemos en la parte baja de la presentación, que es en una cementera, como el caso que comentaba Carlos antes, y
el Live CO2 Int Bio, que es el de España, que os decíamos antes que ese CO2 se va para industria alimentaria. El de Brevik es en una cementera y el de España es en una planta de generación de bioenergía a partir de biomasa, que es la de Enso en Garray, Soria. Y por entrar un poco más en detalle en estos proyectos, tendríamos, por ejemplo, la planta de Petranova. Aquí veis las dimensiones enormes de esta planta, es decir, la escala de la planta es el equivalente a capturar el CO2 de una central de carbón de 240 megavatios eléctricos, ¿vale? Aquí veis el absorbedor, ¿vale? El absorbedor, no sé si alguien se hace una idea de cuántos metros puede tener. Dejo que lo pongáis en el chat y lo resolvemos luego al final de la presentación, ¿vale? Pero es un absorbedor descomunal, de más de 100 metros de altura. Luego, a ver si alguien acerta la exacta altura de esta unidad. Y el regenerador, a ver si alguien también se anima a decir cuánto mide de alto en función ahí de las proporciones. Pero esta planta ocupa entre 15 y 20.000 metros cuadrados, ¿vale? Y la característica que tiene es que ocupaba tanto espacio que fue necesario dividir la planta en dos, ¿vale? Ubicar los sistemas auxiliares en otro lugar. Esto es algo que nosotros hemos planteado en otros proyectos, ¿vale? Es decir, lo decía Javi antes, en muchos proyectos que se aplique la captura, el espacio no sobra en la industria. Entonces, uno de los trabajos que hemos hecho nosotros y que también explicamos en el curso es que muchas veces hay que sacar ese ingenio, esa capacidad de entender bien las tecnologías, por eso la formación es fundamental, para saber, vale, la planta entera no me entra en esta parcela, pero no tiene por qué estar toda junta. Podemos tener el absorbedor y el regenerador que vemos aquí, ¿vale? El absorbedor es donde se captura el CO2, el regenerador es donde se libera ese CO2 ya capturado con la pureza de más del 99%, pues podemos poner absorbedor y regenerador en una zona y otros sistemas auxiliares como el suministro de calor, de electricidad y demás, más alejado. Y como curiosidad, en este proyecto, la captura, por ejemplo, con combustibles, digamos, con aminas, que suele ser la tecnología de postcombustión más utilizada, requiere de una energía calorífica muy elevada, es decir, de una potencia calorífica y una energía térmica muy elevada. ¿Esto qué lleva? Que, por ejemplo, en el proyecto de Petranova, acordaos, 1.400.000 toneladas de CO2 al año en Estados Unidos, en Thompson, Texas, necesitaron generar una unidad de cogeneración vinculada directamente a la planta de captura. Es decir, hicieron una unidad de cogeneración de unos 40-50 megavatios eléctricos para suministrar electricidad a la planta de captura y suministrar calor con la cogeneración. O sea, imaginaos qué nivel de consumos tienen que tener estas plantas para que sea necesaria una cogeneración con esa chimenea de unos 40 o 50 metros de altura que solo sirve a la propia planta de aislamiento de CO2. Otro de los proyectos principales, y este que tiene mucho más interés para lo que estamos hablando hoy, ¿por qué? Porque una cementera es uno de los sectores difíciles de abatir junto con la generación eléctrica y que además no solo tiene CO2 fósil, las cementeras consumen residuos y demás que generan CO2 biogénico. Entonces, aquí ya empezamos a tener ese caso de uso que, más allá de capturarlo y almacenarlo, podríamos llegar a utilizarlo. Aquí veis la dimensión de los ductos, ¿vale? Los ductos, como bien decía Javi, son enormes. En las plantas de Petranova que veíamos antes, los ductos de CO2 para transportarlo estaban en torno a los 5 o 6 metros de diámetro, son auténticos bichos. Aquí en Brevik estaremos en los 3-4 metros de diámetro, siguen siendo muy, 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 muy grandes. ¿Y esto qué implica? Que cuando vayamos a hacer las plantas y a plantear los proyectos, no siempre vamos a poder trazar los ductos por donde queramos. Por eso que es fundamental una ingeniería adecuada y un dimensionamiento acorde a la planta, porque no vamos a poder tirar racks de tuberías por toda la planta. Vamos a tener que minimizar el trazado y asegurar que podemos incluirlo en esa zona exacta de la instalación, porque nos hemos encontrado con clientes industriales como industrias papeleras que no tenían espacio suficiente. Es decir, no tenían por dónde tirar esos ductos de 4 metros porque al final ya tienen sus propios racks de tuberías, tienen que pasar camionetas para mantenimientos y demás. Entonces, no siempre vamos a poder trazar los ductos por donde queramos y esto puede parecer algo menor, pero puede implicar un cambio en el diseño muy, muy, muy fuerte. En cuanto al proyecto de Brevik, una de las principales características que tenía pues, sería esa necesidad y ese espacio limitado, ¿vale? Tenían
digamos, una limitación en la cantidad de calor disponible y, como decíamos antes, la combustión y los procesos de captura con aminas tienen el principal inconveniente de que necesitan mucho calor. Entonces ellos tenían ya muy integrado el calor en su planta y no podían permitirse, digamos, tampoco por espacio tener una cogeneración como la planta de Petranova que generase ese calor adicional necesario. Entonces, ¿qué hicieron? Pues, como bien le comentábamos a Carlos antes, normalmente este CO2 hay que licuarlo para almacenarlo y demás en los tanques que estamos viendo aquí en pantalla a la derecha, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Pues aprovecharon el calor residual de la licuefacción, aprovecharon el propio calor residual que todavía tenían en la cementera y con eso lograron capturar hasta 55 toneladas de CO2 por hora. ¿Esto qué implica? Que un diseño acorde y conocer bien el proceso les ha llevado a tener una fuente de calor no solo independiente de la propia empresa cementera, es decir, no necesitaron crear una caldera de combustible nueva, sino que con fuentes de calor residual redujeron las necesidades de refrigeración y además aún obtuvieron ese calor residual pues a coste mucho más competitivo que con una caldera nueva, ¿vale? Simplemente tendrán que desquitar el equipo de intercambio de calor adicional para recuperar ese calor, pero lograron eso, 46 megavatios de calor, que son muchísimos, o sea, es una cantidad enorme de calor. Ya veis qué demanda térmica tienen estos procesos, sobre todo los de aminas, y gracias a eso pues consiguieron capturar 400.000 toneladas de CO2 al año. ¿Qué ventaja tiene esto también? Que es muy difícil en muchas ocasiones descarbonizar el calor que se genera para la captura. Entonces, si utilizas calor residual, pues también tiene esa ventaja desde el punto de vista de las emisiones. Y esto sería un poco la imagen a perspectiva de la planta de captura de Brevik. Estos son un poco más de imágenes de los tanques de almacenamiento. Y aquí ya nos iríamos a la planta que tenemos más cerca en España, ¿no? Que es la de Enso. La planta de Enso está dimensionada para 50 megavatios eléctricos y tiene capacidad para producir una cantidad de CO2 capturada de un máximo de 100.000 toneladas al año. Aquí el problema que tuvieron también en Enso es que la planta de por sí podría dimensionarse para mayor potencia, pero bueno, tenían unos problemas de que no tenían capacidad de generar tanto calor, no podían extraer tanto calor de los gases de escape de las turbinas de generación que tienen y demás, entonces lo limitaron a 100.000 y actualmente estaban produciendo 50.000, ¿vale? Que es la capacidad nominal que estaban produciendo ahora. Para que veáis, este proyecto fue tan rentable que recibieron una ayuda y tuvieron que devolverla. ¿Por qué? Porque en el sector de la alimentación, quienes le compra el CO2, que se lo gestiona Carburos Metálicos, digamos que el precio de venta del CO2 era tan alto que las cuentas salían tan bien que tuvieron que incluso rechazar esta ayuda del gobierno. Aquí simplemente una hoja resumen de lo que sería el proyecto. Aquí podéis buscarlo y está descrito digamos, de libre acceso, porque es un proyecto europeo, y la principal característica simplemente es lo que os comentábamos antes, que es una planta que ya está en operación en España, ¿vale? Desde hace unos años, y nosotros hemos tenido el placer de ir a visitarla. Las columnas de las aminas, porque utilizan la tecnología de aminas, tienen unos 30-40 metros de alto, y es uno de los ejemplos que podéis ver de que probablemente no sabíais que existía, pero es uno de los varios proyectos de captura que ya existen en España, porque este no es el único, sino que hay otros en plantas de biogás y demás, pero ya se utilizan y sobre todo van para el sector de la alimentación, que es el que tiene mayor demanda o que está dispuesto también más a, digamos, a acaparar este CO2. Y eso sería el webinar de hoy. Para terminar, ¿qué perfiles, en base a lo que hemos comentado, necesitaríamos para el desarrollo de este tipo de tecnologías? Pues obviamente no hay que olvidarse de que para tener una planta bien diseñada y demás vamos a necesitar, obviamente, de ingeniería de procesos para, desde las primeras fases hasta las fases de más detalle, hacer las cosas acorde y diseñarlas lo mejor posible. Por ejemplo, un caso es el de aprovechamiento de calor de Brevik. No había calor disponible y se las ingeniaron para, con solo calor residual, capturar hasta casi 500.000 de toneladas de CO2 al año, que es una barbaridad. Es la mitad de las emisiones de la cementera. Obviamente, por lo que decíamos, es fundamental la intensidad de carbono de ese producto, entonces vamos a necesitar y vamos a tener expertos que
controlen los mecanismos de ajuste de carbono, la regulación de carbono, la intensidad y certificación de esa intensidad de carbono. También las plantas, cuando estén operativas, vamos a necesitar a gente que las opere y las mantenga, porque no nos vale de nada entregar la llave de la planta si no vamos a hacer un mantenimiento adecuado y la planta falle cada medio año. Entonces, es fundamental también tener capacitación técnica para mantenimiento y las operaciones rutinarias y, por supuesto, estos proyectos son muy complejos, involucran a muchas partes, a muchas empresas, muchas, digamos, patas de la cadena de valor. Vamos a necesitar una gestión efectiva de los proyectos para asegurar que vamos desde el papel hasta la entrega de la llave en mano, pues de una forma satisfactoria y sin olvidarnos de nada por el camino. Y eso es un poco lo que os queríamos contar hoy. Aquí, lo que ya fuimos adelantando durante el webinar, con TÜVSÜD tenemos esta formación que incluimos toda la parte de captura, ¿vale? Desde la parte del primer papel, es decir, esa ingeniería conceptual, ese montar el proyecto, esa idea inicial, acompañamos hasta el permitting y damos pues esa luz no solo en cómo establecer y cómo elaborar un proyecto desde cero, sino también en cómo transportar el CO2, qué alternativas hay, cómo capturarlo, qué alternativas hay, qué me sale más a cuenta, qué costes asociados de la captura tiene, cómo hacer cierta mejora de los procesos y todo eso lo tenemos incluido. Así que nada, un placer poder haber podido dar este webinar. Gracias a TÜVSÜD por la oportunidad y nada, aquí estamos ahora para resolver vuestras dudas, que esperamos que sean muchas. Bueno, os animo, por favor, a que vayáis escribiendo vuestras preguntas en el chat y un poco también para finalizar y para concluir y pasar al turno de preguntas, solo comentar que dentro de este ecosistema de descarbonización que han descrito nuestros compañeros Javier y Gabriel, comentaros que es un mundo altamente tecnológico, es un mundo muy cambiante, es un mundo que avanza. Y aquí el principal aliado es la formación. En este sentido, TÜVSÜD Academy puede ser vuestro partner formativo y vuestro gran aliado para formar a vuestros equipos con 3 cursos que tenemos fundamentales dentro de este ecosistema, que son nuestro curso de experto en hidrógeno verde, nuestro curso de experto en captura de carbono y nuestro curso de seguridad en instalaciones de hidrógeno, que es un tema fundamental. También la seguridad cuando ya tenemos plantas operativas, plantas operando. En este sentido, comentaros que tenemos ediciones que se inician en septiembre de estos cursos y podéis tener, solo por haber asistido a esta webinar, podéis tener un 15% de descuento en la inscripción a estos cursos con este código de descuento que aparece en vuestra pantalla. ¿Vale? Entonces, os animo a que preguntéis. Veo que todavía no tenemos ninguna pregunta escrita. Lo han explicado muy bien, pero seguro que, sí. Aquí, que María Ángel, si me permites, alguna duda os puede quedar. Comenta. Si me permites un segundo solo por aclararlo, porque estaba ahora viendo con Javi. Carlos, como comentabas antes, el tema del almacenamiento, me tienes que disculpar porque yo creo que te entendí mal. El dato que te di de los 20-40 euros por tonelada es el levelizado del CO2 contando almacenamiento y licuefacción. Es decir, 20-40 euros la tonelada sobre el coste de captura, no de inversión de equipo. Si hablamos de inversión de equipo, los tanques verticales, por ejemplo, como los de las terminales que mencionábamos de Brevik y demás, están bastante más altos, ¿vale? 2.000, 4.000 euros por cada tonelada almacenada, más o menos. Nada, exacto. Claro, ahí ya es mucho más claro. Si fueran solo 40 euros por tonelada, serían tanques de plástico. Pero sí, no, ahí perdóname porque te entendí de otro modo, te di ya el coste levelizado haciendo un descuento de caja, si me sigues. Yo te di el coste final ya con todo, licuefacción y todo sobre el coste de captura, pero si hablamos de coste de inversión sí que estamos más en 2.000, 3.000, 4.000 euros por tonelada de CO2, que sí que lo explicamos también en el curso. Discúlpame que te entendí mal. Vale, gracias. Nada, a ti. A ver si podemos hacer alguna pregunta. Paso yo que tengo una pregunta que para mí es una curiosidad. Habéis planteado esta planta de Soria, también sitúa Soria en el mapa y yo estoy encantada porque mis padres son de Soria y es una zona que conozco muchísimo. Pero esto es el planteamiento que es una planta de generación de energía a partir de biomasa. ¿Existe algún proyecto en España donde algún tipo de industria lo que haga es capturar
las emisiones de CO2 de sus chimeneas? ¿Esto o todavía esto no se hace ni está en el horizonte hacerlo? ¿Es todavía muy verde? Pues, por ejemplo, aquí, en la propia planta de Soria es justo lo que se hace, se captura de la chimenea. E incluso Vale, otros proyectos que estoy vale. seguro que conocéis, por ejemplo, Reolum, que es el que más avanzado está en este ámbito en España, que tiene ya 3 proyectos, Monfarracinos, Villadangos y La Robla. En todos ellos, en La Robla, por ejemplo, plantea una planta de generación de energía con biomasa y de esa chimenea de la planta de generación de energía eléctrica con biomasa capturarán ese CO2 para luego producir el metanol. Entonces, Vale. es exactamente, sí que se ve cierta inercia y normalmente todos los proyectos de metanol que estamos viendo en España y que están saliendo, ¿no? Van a tener esa morfología, es decir, van a partir de una chimenea principalmente de energía de biomasa y se conectará con un ducto, ¿no? Esa chimenea a las torres que estamos viendo ahora en pantalla, ¿no? Y es lo que nos va a llevar a capturar ese CO2 con ese líquido de las aminas, que es lo que lo aísla. Claro. En otros sectores que no sean energético, todavía no se está capturando de sus emisiones la captura de carbono. Sector, No, pero aquí, por ejemplo, horno, cementero, alimentación, justo. otros. Todas las cementeras que hay en España, que hay unas 50 cementeras que son las máximas emisoras de CO2, porque aquí las cementeras tienen un problema y es que no solo emiten CO2 por culpa de los combustibles que usan, sino por el propio proceso de crear cemento. Al romper, ¿no? Las areniscas, etcétera, se genera CO2 que se emite a la atmósfera. Todas las plantas de cementeras en España tienen proyectos de captura de CO2 para hacerlas en el corto plazo. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes, en cuando vayan aplicando los ETS cada vez más, van a tener que pagar una cantidad de penalizaciones que o capturan ese CO2 o les va a ser imposible sobrevivir. Se verán obligadas en el corto medio plazo, largo plazo, al final todas las industrias ir pasando por aquí. Por eso es un sector tan interesante, porque a pesar de que ahora hay pocas plantas, va a haber decenas, centenares de plantas solamente en España. Por un lado, para capturar emisiones que cuestan dinero, emitirlas, y por otro lado, para capturar emisiones que aunque a la fábrica no le cueste dinero emitirlas, ese CO2 tiene mucho valor porque es biogénico y puede mezclarlo con hidrógeno para generar combustibles sintéticos. En el caso de las cementeras, 1.000 toneladas de piedra caliza en el proceso inicial, como dice Javi, producen 420 toneladas de emisiones. Es decir, casi la mitad es emisiones de calcinar la piedra caliza para hacer el clinker. Es un emisor prácticamente puro, casi un 40% de la producción de piedra caliza es emisión de CO2. Por lo tanto, las cementeras tienen que hacer captura de carbono, sí o sí. Bueno, vemos que el público no se anima a hacer preguntas. Bueno, comentaros que Eso puede ser muy ahora bueno o no muy tenéis malo. preguntas, bueno, yo entiendo que es bueno porque no les ha quedado dudas, pero yo sí que os animo, podéis contactar en el mail formacion@tiusub.com si en las próximas dudas tenéis alguna duda relativa pues, a los conceptos que hemos expresado y sobre todo que están íntimamente relacionados con todo lo que explicamos en nuestros cursos con el equipo que hoy está realizando la ponencia. No dudéis en consultarnos, que os atenderemos a la mayor brevedad y de forma satisfactoria para vosotros. No obstante, también os recuerdo que vais a recibir mañana un link con la webinar, igual cuando la podáis visualizar de nuevo y tenéis dudas, consultas, pues formacion@tiusub.com y será un placer para nosotros atenderos. Entonces ya son la 1, nos pasamos 4 minutos y como no hay preguntas, pues damos por finalizada la webinar. Amelia, you can stop the webinar, please.